Buenas tardes, estamos en la materia de estructura socioeconómica de México. En esta ocasión les voy a hablar de la relación de organismos internacionales con México. No fue una relación nueva, bueno, recuerden que este tema es después de ver modelo de alianza para la producción de José López Portillo. Estaríamos hablando de los años 76-82. Recuerden que en esta clase estamos viendo modelos económicos. Sí, el último modelo económico que vimos y analizamos fue modelo de alianza para la producción. Por lo tanto, estamos hablando de los años 1976-1982. Sí, y bueno, ya para interesar al otro tema, que es relación de los organismos internacionales con México, sí, bueno, hablamos de que no es una relación nueva porque esta relación inicia en los años 1960, sí, México recurre a ellos precisamente porque a ellos es a quienes les piden los préstamos, sí, y esto debido a que el país abandonó la idea de crecer con ahorro interno. Sí, la idea era crecer con préstamos otorgados precisamente por estos organismos internacionales. Eh, la industrialización latinoamericana, no solo la de nuestro país, no alcanzaba los niveles de competitividad para hacer un espacio en los mercados internacionales que permitiesen culminar sus ciclos económicos con sus respectivas ganancias y capitalización. Hablamos en la clase, en el vídeo anterior, sí, y en clases anteriores, que ninguno de los modelos que tuvimos hasta 1982, sí, con ninguno de ellos alcanzamos realmente un grado de competitividad. Sí, pasamos por el modelo EASY, pasamos por el modelo de desarrollo estabilizador, pasamos por el modelo de desarrollo compartido, pasamos por el modelo de alianza para la producción y ninguno de ellos, al menos a México, sí, habíamos logrado niveles de competitividad. Estos modelos también con otros nombres, claro, también habían sido propuestos, ¿verdad?, para países de América Latina, otros países como Ecuador, ¿verdad?, Perú, Bolivia, sí, países que pertenecen a América Central, sí, o América del Sur, sí, pero ninguno de ellos con estos modelos de economía mixta, sí, habíamos alcanzado esa competitividad soñada, sí, que nos permitiera realmente un crecimiento acelerado, sí, un crecimiento con el que encontráramos la estabilidad económica. Lo que sí se había logrado, ¿verdad? Era deudas, conseguir una deuda externa, no solo México, sino también otros países de América Latina, ¿sí? Eh, Habíamos obtenido dinero, ¿verdad? Para gasto social, para invertir, sí, invertir en la industrialización, en buscar, ¿verdad? Hacer competitiva nuestra industria después de haber creado ese sector industrial, sí, y que no tuvo el éxito, sí, pero bueno, precisamente de ahí viene nuestra relación primordialmente, ¿verdad? Por la deuda externa, aunque también por cuestiones de asesoría, sí, también se solicitaba no solo dinero, sino también asesoría, sí, los organismos internacionales que participaron, bueno, teníamos Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y CEPAL, ¿sí? Comisión Económica para América Latina. Sí, CEPAL fue uno de los organismos que se dedicó precisamente a dar asesoría, ¿sí? Y de CEPAL obtuvimos modelos como de economía mixta, ¿sí? Modelos que no estaban pensados para hablar de inclinarnos hacia el capitalismo, ¿sí? A diferencia de países industrializados como Estados Unidos, países como Europa, que estaban inmersos, ¿verdad?, en un liberalismo, en un capitalismo, ¿sí? Pero América Latina no compartía esa idea y partía, ¿verdad?, de organismos como CEPAL, ¿sí? En sus asesorías había eh, abogado por la implementación de modelos como el modelo EASY, ¿sí? Que bueno, tuvo éxito en su momento, se llegó al milagro mexicano, pero realmente lo que nos interesa es que al final, ¿verdad? Tuvimos una gran deuda externa, una deuda externa que nos ahogaba, ¿sí? No permitía en un momento dado que el país eh, tomara auge, ¿sí? Y
pues al final nuestra conexión con estos organismos internacionales parte de dos premisas: asesoría y deudas, endeudamiento. Así aparecieron, ¿verdad?, préstamos con caracteres urgentes en los que el Fondo Monetario Internacional exigió ciertas condiciones y recomendaciones a las que México había de comprometerse. Cuando estamos hablando de los años 1976-1982, que ya la deuda externa era considerable, fue considerable, sí, ya no teníamos crédito. En este año, en 1976-1982, los últimos préstamos que nos habían otorgado fue gracias a el petróleo, sí, a la noticia de los yacimientos encontrados, nuevos yacimientos que hacía que México tuviera reservas petrolíferas que le permitieron, ¿verdad?, obtener nuevos créditos, pero llega el momento, año 1982, en que ya ningún organismo internacional consideraba que fuera objeto de crédito. En México, un país que sí tenía recursos naturales, pero que algo pasaba, ¿sí? Y no lograba una estabilidad económica, no lograba convertirse, ¿verdad?, en un país de primer mundo, ¿sí? Así que, bueno, sí se les otorgó, sí le permitían, ¿verdad?, solicitar préstamos, pero ahora estos préstamos iban condicionados, ¿sí? Y estas, bueno, condiciones o recomendaciones, vamos a llamarle recomendaciones, ¿sí? Y bueno, México tenía que comprometerse. ¿A qué tenía que comprometerse México? De no seguir las recomendaciones, pues naturalmente no hubiesen otorgado nuevos préstamos. Así que el gobierno tuvo que dar un giro y modificar su modelo económico y reorientarlo hacia un esquema de corte neoliberal. Esa fue la recomendación. Sí, para obtener nuevos préstamos teníamos que dirigirnos a implementar un modelo liberal, neoliberal en este caso, sí, y con ello ya podríamos obtener nuevos préstamos. De esta manera, pues tendríamos una transición al neoliberalismo. Esto ocurría, les repito, en los años 1980-1982. Bueno, así fue como estuvo marcada la relación de México con los organismos internacionales. Nos quedamos aquí y nos vemos en clase.